El Señor Jesucristo, sabemos todos los que estamos aquí lo sabemos, murió en una cruz, pagando por nuestros errores, pagando por nuestros pecados, por misericordia a nosotros, para que no pasáramos una eternidad en el infierno, ¿sí? Pero desde ahí, desde donde estaba en la cruz, estando crucificado el Señor Jesucristo, mandó unos mensajes desde la cruz. Por eso la predicación de hoy la vamos a poner ahí, tú que escribes, mensajes desde la cruz. Mensajes desde la cruz. Estando crucificado el Señor Jesucristo, mensajes desde la cruz. ¿Sí? Ahora, estando crucificado el Señor Jesucristo, déjeme decirle que usted estuvo ahí. En ese lugar no solamente estaban los soldados romanos que lo estaban crucificando. En ese lugar no solamente estaban los sacerdotes, los escribas que lo estaban acusando. En ese lugar no solamente estaba un pueblo que gritaba crucifícalo, crucifícalo cuando todo fue juzgado. En ese lugar usted estuvo ahí. Aunque fue hace 2000 años, usted estuvo ahí. Yo estuve ahí. Ahí estuvimos representados, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestros pecados estuvieron ahí ese día, aunque fuera hace 2000 años, nuestros pecados estuvieron ahí, porque el Señor Jesucristo murió por ellos, ¿sí? No solamente fueron los soldados, los líderes religiosos los que crucificaron al Señor Jesucristo, también nuestros pecados crucificaron al Señor Jesucristo. Él subió a la cruz para que usted y yo tuviéramos esa libertad y esa vida eterna, ¿sí? Nadie hubiera podido obligar al Señor Jesucristo a subir a la cruz. Si Él no hubiera querido, no hubiera pasado nada. Pero el Señor Jesucristo voluntariamente se ofreció a pagar con su vida la libertad de nosotros para no pasar, la libertad de la esclavitud del pecado, para no pasar nuestra eternidad en el infierno. El Señor Jesucristo murió por su voluntad, por propia voluntad, permitiendo así que sus pecados y los míos fueran clavados en esa cruz. Estábamos condenados a la separación eterna de Dios, pero el Señor Jesucristo dice: yo voy a morir por esos pecados, yo voy a pagar el precio. Eso se llama redimir. Yo voy a pagar el precio para que no pases tu eternidad en el infierno. En esa cruz se libró la más grande batalla por su vida se libró, y por la mía se libró la más grande batalla en esa cruz. En esa cruz se libró la batalla de arrebatarle su alma de Satanás para que usted no pasara la eternidad en el infierno. Ahí se dio, en esa cruz estaba dando una tremenda batalla, y sabemos el desenlace. El desenlace fue la victoria del Señor Jesucristo, y en esa victoria del Señor Jesucristo nosotros ganamos la más grande de todas las esperanzas, la vida eterna. La más grande de todas las esperanzas, la vida eterna. Jesús fue a la cruz pagando por nuestros errores, pagando por nuestros pecados, y desde ahí mandó unos poderosos mensajes, tremendos mensajes mandó desde ahí. Vamos a ver hoy algunos de ellos, ¿sí? Vamos a ver el primer mensaje que mandó el Señor Jesucristo desde la cruz, y vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, y vamos a ir al verso 33. Vamos a leer desde el 32. Dice: llevaban también, amén. Lucas capítulo 23, verso 33, 32. Véalo con su ojo. Llevaban también con él otros dos que eran malhechores para ser muertos.
ya estaban rumbo a la crucifixión. Estaban listos para ser crucificados. Eran los últimos momentos. Pero junto con él estaban dos malhechores, ¿sí? Llevaban también con él otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, primer mensaje, ponga la lupa, primer mensaje: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sus vestidos echando suertes. Al Señor Jesucristo lo crucificaron entre dos malhechores. Y este primer mensaje que nos manda: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este primer mensaje que el Señor Jesucristo predicó fue el perdón. El primer mensaje es un mensaje de perdón. El Señor Jesucristo ya nos había dado grandes enseñanzas, ¿sí? Vamos rápido dentro de las enseñanzas que nos ha dado. Mateo 5, 44, y ahorita regresamos aquí. Mateo 5, 44. Y dice la palabra de Dios: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan. Qué difícil palabra, pero el Señor Jesucristo nos las enseñó y luego la confirma estando en la cruz. Después de toda la agonía que pasó, después del sacrificio tremendo de los látigos en la espalda, que no le quedó un pedacito de piel y la piel se vino con pedazos de carne, después de que fue ultrajado, desnudado en público, lo escupieron, se burlaron de él, ¿sí? Después de todo eso, ¿sí? Dice, perdónalos. Cuando uno quisiera matar a aquellas personas que nos han hecho daño, ¿sí? Matarlos. Pero el Señor Jesucristo nos dice, espérate, perdona, perdona, perdona a tus enemigos, perdona a los que te han ultrajado, perdona a los que te han hecho mal, perdónalos. Y estamos hablando más del perdón, no dentro de los miembros de una familia, sino de personas que pudieran estar fuera de la familia. Perdónalos también, perdónalos, ¿sí? Ama a vuestro enemigo, ama a tu enemigo. Qué dura enseñanza para poner por obra en nuestras vidas, ¿sí? Ama a tus enemigos. Y dice, si le das la vuelta ahí, dice el versículo 6, Mateo 6, verso 15, ¿sí? Dice, verso 14, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Sí? Dios nos dice, bueno, ¿quieres que yo te perdone? Perdona. Oiga, pero es mi enemigo, es el que me ha hecho demasiado daño. Perdona. Perdona. ¿Vienes a buscar el perdón mío, perdón de tus pecados para no pasar tu eternidad en el infierno? Perdona. Y es algo difícil, es algo difícil. ¿Cómo voy a perdonar al que me ha hecho daño? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a perdonar al que me ha hecho tanto daño? El Señor dice, perdona, perdona. ¿Por qué? Porque cuando no perdonamos y traemos todo el archivo de ofensas que nos han hecho, venimos cargando ahí todas las ofensas que nos han hecho, y eso son cargas espirituales que pesan mucho más que las cargas físicas, y esas cargas espirituales hasta nos doblegan, ¿sí? Las coyunturas de los huesos se deforman, se llama artritis por la falta de perdón. Perdona, dice, perdona. ¿Por qué el Señor quiere que perdonemos a alguien que nos ha hecho tanto daño si lo que queremos nosotros es matarlo? Porque cuando tú perdonas,
tú ganas. Cuando tú perdonas, tú triunfas. Cuando tú perdonas, tú sueltas. Cuando tú perdonas, no cargas con la falta de perdón, no cargas con la ofensa. Tienes un corazón con falta de perdón, tienes un corazón amargado y esa amargura no permite que Dios te pueda usar en todo tu potencial, porque una persona amargada no le sirve al Señor. Y una persona con falta de perdón es una persona amargada, tienes que perdonar. Oye, pero es mi enemigo, perdona. Bueno, te lo voy a poner de este tamaño para que tú lo entiendas. Si tú no perdonas, yo tampoco te voy a perdonar. Perdona, perdona. Sí, perdona, suelta. Cuando perdonas, suelta. Y cuando sueltas, te liberas. Eres libre. ¿Sí? Tus lastimaduras de corazón son sanadas, ¿sí? Puede ser usado poderosamente por el Señor, porque un corazón lastimado, un corazón amargado, un corazón con falta de perdón, no le sirve al Señor para llevar una palabra de aliento y esperanza a otro. Perdona, 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 ¿sí? Ahora, si perdono al enemigo, ¿qué tiene que pasar? ¿Tengo que ir a donde está mi enemigo para perdonarlo? No. En estos casos, que estamos hablando de personas ajenas a la familia, en estos casos tú puedes ir a tu lugar secreto y ahí en tu lugar secreto volcar tu corazón como si fuera líquido a los pies de Cristo y decirle: Señor, si tú me has perdonado tanto, ¿quién soy yo para no perdonar? Y aquí estoy, Señor, con un corazón dispuesto a perdonar las ofensas que mis enemigos me han hecho. ¿Sí? Perdona, ¿sí? Perdona. Y perdona, olvida. Y hay una libertad, hay una salud interior, pero también hay una salud física. Hay enfermedades como la artritis que son por falta de perdón. ¿Sí? Por falta de perdón. Tú no tienes que ir hasta la persona que te ofendió para pedirle perdón a la persona. ¿Sí? Conocemos un caso que lo contamos hace poco, ¿sí? De una persona que nos los platicó el pastor Berríos. Eran dos bandas de vendedoras de drogas que se estaban peleando por un territorio en Colombia. Se estaban peleando las dos bandas por el territorio, pero uno de ellos recibe al Señor Jesucristo y tiene un cambio en la vida. Y dice esta persona que recibe al Señor Jesucristo: voy a ir con mi enemigo, que nos hemos hecho tanto daño, que hemos matado y nos han matado hasta familiares, nos hemos matado entre nosotros. Voy a decirle que yo recibí al Señor Jesucristo y le voy a predicar. Llega el hombre a decirle: oye, quiero decirte y vengo a decirte que todo lo que tú me has ofendido está borrado, que vengo a decirte que estás perdonado. ¿Sí? Agarró el y lo mató. ¿Sí? Entonces fue a pedir perdón al enemigo y lo mató. ¿Dónde pedimos perdón al enemigo? En nuestro lugar secreto. ¿Dónde se dan las batallas espirituales? Las mayores batallas espirituales se dan en nuestro lugar secreto. Ahí se ganan las guerras, en nuestro lugar secreto. Ahí es donde deben estar marcadas nuestras rodillas, en ese lugar donde nosotros nos hincamos. Ahí deben estar marcadas nuestras rodillas. ¿Sí? Conocemos el lugar, conocemos el cuarto donde el apóstol Juan pasó sus últimos años, ¿sí? En Patmos, en la isla de Patmos, ¿sí? Y había un reclinatorio de mármol ahí donde está metido en su cuarto, un reclinatorio de mármol, ¿sí? Y están donde ponían sus manos, está desgastado el mármol de tanta oración y guerra espiritual que hizo ese hombre
ahí, está desgastado. Así debe ser tu lugar secreto. Tu lugar secreto debe ser un lugar donde están las batallas, donde se ganan, donde se conquista todo lo que tú quieras. El campo espiritual se mueve cuando tú oras, y cuando tú haces guerra espiritual, todo el campo espiritual se mueve. ¿Sí? El Señor Jesucristo, cuando mandó a sus discípulos a que predicaran, y regresaron diciendo, oye, que los demonios se nos someten, con razón veía yo, dice el Señor Jesucristo, al diablo que caía y que subía y que caía, pues era todo el mover espiritual que ustedes traían. Cuando tú oras, todo el campo espiritual se mueve, ¿sí? Todo el campo espiritual te mueve, ¿sí? Todo ese perdón se da en tu lugar secreto, en tu lugar secreto, ¿sí? Nosotros le llamamos lugar secreto. Salió una película que le llama Cuarto de Guerra, ¿verdad? Bueno, llámale como quieras, pero es tu lugar secreto, es donde tú acudes a la presencia de Dios, donde Dios te escucha, y Dios ha prometido que tendrá sus ojos puestos en lo que sucede en esa casa donde tú estás orando y haciendo guerra espiritual. Pero el perdón se otorga ahí en tu lugar secreto, y ahí se suelta, y cuando se suelta se olvida. Señor, borra de mi mente todas estas ofensas, bórralas de mi mente, que no, Señor, estorben para tu obra, ¿sí? Hay una persona que vino de alcoholismo a Camino Extremo, y ya había sido anexado en varios lugares y no salía del alcoholismo, pero el Señor lo tocó y el Señor lo sacó del alcoholismo, pero bruscamente, ¿sí? Entonces dice, mira, yo traigo un odio muy grande porque hay unas personas que me empujaron para que yo sea alcohólico, y traigo un odio y un rencor tremendo contra esas personas que me empujaron a que yo fuera alcohólico, ¿sí? Así es que yo voy a ir y les voy a decir que los perdono, y de paso les voy a predicar. Se le dijo, no vayas, porque es meterte en la boca del lobo. Voy a ir a la cantina a decirles que los perdono, ¿sí? Fue a la cantina, y ¿qué crees que pasó? Le volvió a entrar al chupirul ahí en la cantina, ¿sí? ¿Por qué? Porque se fue a meter al territorio de Satanás. Se fue a meter a un territorio espiritual adverso. Tú no puedes ganarle a Satanás. Tú no le puedes ganar. Tú no lo puedes convencer, ¿sí? Tú no puedes ir a ponerte al tú por tú con Satanás. ¿Por qué? Porque él tiene miles de años haciendo caer a las personas. Tú no le vas a ganar. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice tierra de por medio, donde está el foco de infección con el pecado. Tierra de por medio. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en la tentación? Apártate de mí, Satanás. ¿Qué dijo cuando Pedro le estaba diciendo, por favor, Señor, no subas a la cruz, no tengas ese? Y era Satanás el que estaba hablando a través de Pedro, y le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Qué se le hace a la tentación? Se huye de la tentación, se pone tierra de por medio. Tierra de por medio. Gracias a Dios, ese hermano volvió a agarrarse del Señor, y salió adelante de esa situación. Pero la guerra espiritual, el perdón de tus enemigos, se da en tu lugar secreto. Ahí en tu lugar secreto, ahí en lo secreto, que tú primero tienes que pedirle perdón a Dios por tu falta de perdón, porque la falta de perdón es un pecado. La falta de perdón es un pecado para que Dios te pueda usar poderosamente en su obra. Un corazón amargado por falta de perdón no puede ser usado por Dios. Necesita corazones limpios, corazones puros, el Señor, para su obra, ¿sí? Tuvimos una persona aquí, un compañero de nosotros de escuela, la pastora y mío, ¿sí? Y por atención a él, la señora traía un libro
y le llamaba libro de las ofensas al libro. Era un libro impresionante, ¿sí? Donde tenía la fecha, la hora y la ofensa que su marido le había hecho desde el primer día que se casaron hasta la fecha. Lo llevaba al día, ¿sí? Y le dijo la pastora, mira, lo vamos a envolver este libro, vete a un encuentro. Sí, vete a un encuentro. Vamos a envolver este libro en un plástico, le vamos a poner cinta canela, vamos a firmarlas las dos, firmó la pastora, firmó la señora, y dice, y vas a ir a tu encuentro. Y en tu encuentro, ¿sí? En tu encuentro, ahí al terminar el encuentro, vemos qué decides. La señora estaba tremendamente arraigada con su falta de perdón. ¿Y cómo me voy a acordar después de lo que me hizo si quemamos el libro? Porque la pastora le decía al terminar, quememos el libro, vamos a quemarlo, vamos a echarlo al fuego. Hay una hoguera ahí donde estamos echando los pecados. Es tu oportunidad de oro, le decía la pastora, de deshacerte de esto y ser libre, ser libre. La señora tenía sus articulaciones de la mano deformadas por la artritis, ya sus articulaciones deformadas por falta de perdón, ¿sí? Y no quiso quemar el libro, no quiso quemar el libro, ¿sí? Ellos venían de otra congregación y terminó en divorcio, no le quiso dar un lugar a Dios y no le quiso aceptar el perdón que el Señor le daba, ¿sí? Ahora, el que perdona, olvida, ¿sí? Y el que perdona y olvida, ese es el que gana. El que perdona y olvida, es que si lo perdono a mi enemigo, aquel va a salir ganando. A aquel ni le interesa tu vida espiritual. Lo que menos le interesa es tu vida espiritual. Pero el que perdona y olvida, ese es el que sale ganando. ¿Por qué? Porque sale ganando en la salud. Porque la falta de perdón produce angustia, produce enfermedad, ¿sí? Produce artritis. Sale ganando, y porque la falta de perdón hace que tengamos un corazón amargado cuando podemos disfrutar la vida. La falta de perdón nos hace no disfrutar plenamente la vida, ¿sí? El perdón, por eso el Señor Jesucristo manda ese primer mensaje desde la cruz, un mensaje impresionante desde la cruz: perdona, perdona, y se lo dice al Padre. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hace. Perdona, está perdonando a sus enemigos. Perdona tú también a tus enemigos. Perdona a tus enemigos. Seguimos leyendo allí. Vamos a Lucas 23 y vamos a seguir leyendo. Lucas capítulo 23. Y en Lucas capítulo 23 vamos a ver el verso 26. Lucas capítulo 23, verso 26. 23, 26. Y dice la palabra de Dios ahí: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Versículo 32. Y llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y preguntándole y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo:
¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Segunda vez que abre la boca el Señor Jesucristo y nos dice y nos manda un tremendo mensaje, desde la cruz, estando crucificado, ¿sí? Nos manda: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿sí? Tremendo mensaje, tremendo mensaje. ¿Qué es este mensaje? Es un mensaje de salvación y de esperanza. Tremendo mensaje de salvación y de esperanza. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Al Señor Jesucristo entonces lo crucifican entre dos bandidos muy conocidos, ¿sí? Lo crucifican en medio de ellos y lo crucifican entre dos delincuentes para equipararlo al Señor Jesucristo como delincuente. Las autoridades quisieron ver al Señor Jesucristo, quisieron que el pueblo viera como que el Señor Jesucristo era un delincuente al ser crucificado dentro de dos delincuentes, ¿sí? Pero uno de los delincuentes rechazó la salvación. Los dos tuvieron la oportunidad grandísima de tener al Señor Jesucristo en ese momento. Uno rechazó el mensaje de salvación, ¿sí? A medida que el Señor Jesucristo se desangraba y oía que estos delincuentes hablaban sobre Jesús, ¿sí? Uno rechaza diciendo: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro delincuente le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Y fíjate la confesión que hace: nosotros a la verdad justamente padecemos, nosotros somos pecadores. Confiesa su pecado, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo, ¿sí? Uno de los delincuentes confesó su pecado, admitiendo que sus actos lo hacían merecedor de la pena de muerte, ¿sí? Reconoció que el Señor Jesucristo era inocente y al pedirle que lo recibiera en su reino, lo proclamó como su Salvador y como su Señor. Lo reconoce, ¿sí? Lo reconoce. Dice: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Lo reconoce, reconoce la deidad. Acuérdate de mí cuando vengas a tu reino, ¿sí? Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo reconoce este bandido como su Señor. Acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Tú eres el que vas a reinar en el campo espiritual. Tú eres el que reinas en el cielo y en la tierra. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí. Lo reconoce como ese Dios, ¿verdad? Reconoce que Él va a estar en el reino de Dios. Acuérdate de mí cuando vengas de tu reino. Lo reconoce como su Señor y lo reconoce como que puede ser su Salvador. Sálvame, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Tenemos dos criminales. Un criminal que pasó por alto la oportunidad de oro que tuvo de pasar su eternidad, de no pasar su eternidad en el infierno. Y el otro que dijo: esta oportunidad no la dejo pasar, y reconoce la deidad del Señor Jesucristo, reconoce su poder y su autoridad en el campo espiritual y lo reconoce como Señor y como Salvador. El otro lo reconoce como Señor y como Salvador. Aquí podemos ver que en el último instante, esa persona reconoce al Señor y se salva. Teníamos una persona
que su madre era cristiana, ¿sí? Lo conocíamos nosotros porque hacía trabajos de electricidad para nosotros, ¿sí? Y decía, mi madre es cristiana, y me dice mi madre cada rato, te vas a ir al infierno si no recibes al Señor Jesucristo. Y dice, mire, yo tengo un plan, yo hago lo que me da la gana, y 1 minuto o 2 minutos antes de que me vaya a morir, recibo al Señor Jesucristo. Esa es una falacia. No hay quien a las 2 minutos antes lo pueda hacer. La Biblia es el único caso de que gente que recibió unos instantes antes de morir, recibió al Señor Jesucristo. Es lo único que trae. Te platico un testimonio. Íbamos a alquilar un local en el sur de la ciudad y sabíamos quién era la propietaria. Y le hablamos por teléfono para ver si nos los podía enseñar, y le hablamos por teléfono el lunes. Y la dueña del local, ¿sí? Y nos dice la secretaria, mire, estoy hablando con ella, y dice que mañana a las 11 de la mañana, los puede atender. Encantados, a las 11 de la mañana del martes estamos ahí, ¿sí? Cuando llegamos, era una señora que se le veía con una paz impresionante, se le veía con gozo, un gozo, y nos platica, oiga, ustedes querían la cita el lunes, yo no se las podía dar el lunes porque estaba enterrando a mis 2 hijos. A ver, estaba usted enterrando a sus 2 hijos y trae usted esa cara de gozo, esa cara de felicidad, trae usted habiendo estado ayer enterrando a sus 2 hijos. ¿Sí? ¿Tiene usted ese semblante de paz estando ayer enterrando a sus 2 hijos? Sí, dice, porque soy cristiana. Le voy a platicar, le voy a explicar, dice, ¿sí? Mire usted, yo he estado orando mucho y fuertemente por mis 2 hijos para que fueran salvos, ¿sí? Y no había yo podido hacer que vinieran a la iglesia. El día de ayer, dice, vinieron a la iglesia y fueron tocados poderosamente por Dios. Fueron tocados por Dios. Mis hijos son unos hijos de perdición, dice, que andan en antros, que andan en borracheras, ¿sí? Pero ayer fueron tocados, el domingo fueron tocados tremendamente por Dios, ¿sí? Tremendamente por Dios. Se veía en ellos, dice, el reflejo en su rostro del Señor Jesucristo, ¿sí? Y entonces estábamos tan contentos de que Dios hubiera contestado esa oración que dijimos, vámonos a comer a Cuernavaca. Y se fueron los 3 a comer a Cuernavaca, se fueron por la carretera libre, dice. En la parte de adelante iban los 2 hijos, en la parte de atrás iba la señora. Un camión rebasa mal y chocan de frente en la carretera Cuernavaca y se mueren los 2 hijos que iban adelante, ¿sí? Se mueren los 2 hijos, ¿sí? Eso sucede el domingo. El lunes los entierra y dice, imagínese el gozo que tengo. Yo tengo en mi corazón que ellos, por la vida desordenada que llevaban, podían volver a caer, dice, en su vida de placeres y de adicciones, dice, ¿sí? Seguramente iban a caer esa. Hoy tengo la absoluta seguridad de que están en la presencia de Dios. Y dice, y eso para mí no tiene precio. Dice, ellos, lo más grande que podemos tener es donde vamos a pasar nuestra eternidad. Yo sé, porque tengo paz en mi corazón, que ellos están con el Señor. Dice, y yo estoy feliz, dice, porque a eso venimos, a definir en dónde vamos a pasar nuestra eternidad, y tengo la seguridad absoluta de que están con el Señor. Eso es lo que la paz que nos da cuando muere un familiar, la paz que nos da el Señor cuando muere un familiar, ¿verdad? De una familia cristiana. Aquí el Señor Jesucristo está siendo crucificado y están entre 2 malhechores. Está un malhechor que lo injuria, que le dice, si eres el Cristo, hasta con burla, si eres el Cristo, sálvate y de paso sálvanos a nosotros. Pero el otro está confesando su pecado y le dice, nosotros en verdad, dice, estamos sufriendo esto porque merecemos, dice, las consecuencias de nuestros hechos. Pero este es inocente.
Señor, por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dice el Señor Jesucristo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Estos dos malhechores representan a la humanidad. Estos dos malhechores representan a la humanidad porque al fin de cuentas solamente van a ser dos grupos de personas en el mundo. No van a haber más. No hay más que dos grupos de personas en el mundo. Los salvos y los perdidos. Los salvos y los perdidos. No hay más que dos grupos de personas. Al final del cuento, al final de la vida, no hay más que dos grupos. Los salvos, ¿sí? Y los que no aceptaron, y los perdidos que no aceptaron el sacrificio del Señor Jesucristo para perdón de sus pecados, para su salvación y para su vida eterna. Ahora, a nosotros como pueblo de Dios, ¿cómo nos usa Dios? Aquí están los dos montones. Bueno, a nosotros nos usa Dios para sacar de los que no recibieron al Señor Jesucristo y pasarlos para los salvos. Sacar de donde están los perdidos y pasarlos al montón de los salvos. Esa es nuestra función como cristianos en oración y en guerra espiritual. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque cada uno de los que estamos aquí hemos podido reconocerte, Señor Jesucristo, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor, porque tenemos la certeza, la seguridad absoluta que estamos en el montón, Señor, de que los que pasaremos nuestra eternidad contigo. Que así como le dijiste a este delincuente, Señor, cuando te dijo, acuérdate de mí cuando vengas a mi reino, y tú le dijiste, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue un tremendo mensaje de salvación y de seguridad, pero es un tremendo mensaje de salvación y de seguridad que tenemos cada uno de nosotros en nuestro corazón. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias por ese sacrificio en la cruz, que sabemos lo que costó. Sabemos lo que costó nuestra libertad del pecado. Sabemos lo que costó, Señor, nuestra salvación y el precio de nuestra vida eterna. Te damos gracias, Señor, porque estamos en el montón de los que vamos contigo, Señor. Y ese mensaje que nos das, vamos contigo al paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Señor, pero tú también nos dejaste una gran comisión. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado. Y si hacéis esto, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y podemos dar testimonio, Señor, de que tú estás con nosotros. Permítenos, Señor, levantar dentro de nosotros ese pueblo evangelista, Señor, que saque almas del montón de donde están los inconversos, Señor, que saque almas del montón donde están los perdidos, para pasarlos, Señor, al montón donde van a ser salvados, donde van a ser salvos. Te damos gracias, bendito Padre, porque hoy podemos ver en el ejemplo de estos dos malhechores, Señor, la condición en la que estábamos y la condición en la que estamos hoy en día. Y te damos gracias, bendito Padre, por ese sacrificio precioso en la cruz para perdón de nuestros pecados, para nuestra salvación, para nuestra vida eterna. Hacemos nuestro, Señor, este mensaje de salvación y de seguridad de donde pasaremos nuestra eternidad. Bendito sea, Señor Jesucristo. Te alabamos, te bendecimos. Alabado sea tu santo nombre. En tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.